Estudio de Fundamentos, 14 de junio de 2026. Los profetas, que básicamente el fin de la profecía es ponerte en tu cabecita que Dios te está hablando, es ponerte frente a la palabra de Dios. Por eso el profeta habla la palabra de Dios, de parte de Dios, y en ese momento la palabra de Dios se hace actual. O sea, cuando tú escuchas la palabra de Dios, no estás leyendo un libro de historia o arqueología. Estás escuchando a alguien que te está hablando en presente. Eso es la profecía, y así es como funciona la profecía. Dios te habla en su palabra, el testimonio de la doctrina de los apóstoles. ¿Cuándo? Bueno, sí, Dios te está hablando hoy a través del testimonio que los apóstoles nos dejaron. Testimonio de los evangelistas, y el evangelio es una de las cosas más importantes que la iglesia debe de guardar todo el tiempo. Básicamente el evangelio es la identidad de Jesucristo. Porque cuando tú piensas en Jesucristo, puedes tener muchas ideas acerca de Jesucristo, desde que es un gran maestro, un gran revolucionario social, un gran místico, una persona casi sagrada, ¿no? Pero eso no es el evangelio. El evangelio que nos enseña que Dios se hizo hombre. Cristo es Dios y es hombre. Y Él murió por nuestros pecados, porque el Padre Dios cargó en Él el pecado de todo el mundo. El pago de nuestros pecados es la muerte. Estuvo muerto 3 días. ¿Sí? Y al tercer día, ¿qué? Resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre y viene por nosotros. Jesucristo vivo, es así, es el evangelio. Sí. Es la obra del sacrificio vivo. ¿Te acuerdas de ese sentido? El sacrificio vivo es aquel que murió, pero resucitó. Por eso la iglesia camina en el evangelismo con ese evangélica asociativo correcto, porque el fundamento de la iglesia es el evangelio de Jesucristo. Después tenemos a los pastores, y los pastores lo que hacen es cuidar, es ver qué es lo que necesita según el lugar en donde habita la iglesia, por decirlo así. Por ejemplo, aquí, que sabemos cuáles son los peligros que hay alrededor. Un pastor hace eso. Cuida las ovejas de los de afuera y de ellas mismas, ¿no? Porque las ovejas, me acuerdo mucho de mi abuelito, que tuvo que vender ya sus ovejas, porque pues ya en ese yo estoy grande, ya no puedo mirarles, ¿no? Y decía, es que me quedo dormido. Él se iba a cuidar sus ovejas, se ponía a leer la Biblia, y veía que las ovejas no se fueran hacia donde estaba el maíz, porque si se iban hacia donde estaba el maíz, comían de esa cosa y se inflaban. Pero se inflaban y se morían, ¿no? Y entonces tenía que ir mi abuelito a espantarlas y poner cercas ahí para que no pasara, pero buscaban cualquier lugar y estar ahí cuidando. Lo que hace el pastor es básicamente eso: cuida a las ovejas, alimenta, las cuida de todo lo que hay antes de todo lo que es peligro para con ellas. Eso también ocurre en el ministerio dentro de la iglesia. Y al final es la enseñanza, es el ministerio magisterial. ¿Y qué es lo que hace el ministerio magisterial? Básicamente te hace claro en tu intelecto, para que te renueves en tu intelecto, lo que dice la palabra de Dios. Sí, todo eso ocurre dentro de la iglesia, en el contexto de la obra espiritual, en los ministerios. En la semana pasada vimos a las 11 en Corintios las operaciones. ¿Cuál es la distinción? Ministerios es lo que ocurre dentro, como Dios edifica la iglesia a través de los ministerios, a través de hermanos que han sido edificados y madurados por la fe, y entonces están llevando a cabo una obra en los hermanos para que así mismo ellos sean madurados y también ellos lleven a cabo una obra en los hermanos, crezcan ministerialmente. Las operaciones que vimos la semana pasada son momentos en donde el Espíritu Santo lleva a cabo una obra a través de ti, para bien de quién, de otro, que son obras y que son manifestaciones del poder del Espíritu para provecho de quién, de tu hermano, ¿no? Y que son operaciones que no las tienes tú todo el tiempo, como ya vimos la semana pasada, más o menos algunas, como hacer milagros, como hablar en lenguas, como
palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, ¿no? Ese tipo de cositas son momentos que Dios utiliza a través de sanidades, por ejemplo, ¿no? Dios cuando Él quiere, en el momento en el que Él quiere, lo utiliza para bien de tu hermano, ¿sí? Son cosas, manifestaciones que Dios lleva a cabo espirituales a través de ti. Esas son las operaciones. Y lo que estamos viendo hoy, lo que vamos a ver hoy, es básicamente los dones espirituales. Los dones espirituales son esas capacidades espirituales con las cuales tú naces de nuevo. ¿Sí? Primero cuando naces del vientre de tu madre, naces con talento. Dios da talentos a las personas, ¿no? Por ejemplo, uno tiene talento para jugar fútbol, otros tienen talento para hacer enojar, ¿no? Otros tienen talento para enojarse. Entonces, naces con talentos, son habilidades que tienes. Unos son muy creativos, otros son muy manuales, ¿no? Hacen cosas bastante bien hechas. Otros son más intelectuales, ¿no? Esos son los talentos. Cuando naces de nuevo, ya no del vientre de tu madre, sino de Dios, ¿no? El nuevo nacimiento, naces con dones espirituales. Despertar. Los dones son la gracia que Dios te da, es esa capacidad espiritual que Dios te ha dado a ti, que te identifica dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Pero ¿para qué te da ese don? Para que tú lleves una función para con quién, para con tu hermano. Pero ese don es un don que tú tienes desde el nuevo nacimiento hasta que te mueras o hasta que Cristo venga. Es el don por medio del cual tú funcionas dentro del cuerpo de Cristo. Y esos son 7 dones que vamos a ver. ¿Vale? Todo aquel que ha nacido de nuevo entonces tiene un don que Dios le ha dado. No puede tener todos porque no es la iglesia, ¿no? Tiene una función por los dones tales, pero no puede tener todos los dones porque la iglesia se conforma de diferentes dones. No todos pueden ser maestros, no todos pueden tener el don de exaltación. Imagínate, una iglesia donde todos tienen el don de exaltación sería peligroso. Terminarían reexhortados todos. Pero bueno, vamos entonces a Romanos 12. ¿Hasta aquí una pregunta con respecto a lo que hemos visto? ¿Todo perfectamente claro? Como siempre les digo, y te decía mi maestro, o entendieron todo o no entendieron nada. Romanos 12. Vimos la semana pasada básicamente cómo es que el don que Dios te ha dado funciona y funciona a partir de tu cuerpo, ¿no? Es un hacer, es una práctica. Llevas a cabo un hacer siempre cuando utilizas el don espiritual. Por eso hablaba Pablo aquí en el capítulo 12 de Romanos, comencé a decirlo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Lo primero que debemos comprender es que todo lo que haces en Cristo se hace a través del poder del Espíritu Santo, porque todo es desde el Espíritu Santo. Sí, por eso todo es santo, agradable a Dios, y esa es nuestra realidad del culto racional. Después viene la siguiente parte en que dice: no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ya entendimos que en todo lo que tiene que ver con el entendimiento, te interpela y te lleva hacia la fe. Si tú ya entendiste lo que Dios te está diciendo, lo que sigue es que obedezcas lo que Dios te está diciendo. O que no obedezcas. Cualquier caso, ¿no? Porque te interpela, te lleva y te dice: obedece. La palabra de Dios te va a decir: ten fe. Pero vimos que tener fe es básicamente, si has escuchado, has entendido, entonces ¿qué haces? Obedece. Y vamos a cabo es la fe completa. La fe que tiene obras. No hay fe sin obras. Porque una fe sin obras es una fe que muerta, lo dice Santiago. Y una obra sin fe es una obra que
muerta también. Son los dos lados. Están unidas. Una fe que no hace nada, no, pues es que yo sí creo en esto que está diciendo, pero no lo haces. Entonces, ¿qué estás haciendo? Pues no lo crees o estás en rebelión, lo que es. Estás desobedeciendo simplemente. Es agresivo. No, porque la fe tiene que ver no con el intelecto, tiene que ver con la forma de poner en práctica lo que entendiste. Por eso es la fe viva, ¿no? La fe sin obras, dice Santiago, es fe muerta. La fe en sí misma, dice Santiago, no, es muy bonita esta parte. La fe en sí misma está muerta. Por eso, nunca, tú no puedes decir, es que yo tengo un chorro de fe, pero no haces nada de lo que Dios te dice, entonces no tienes fe, o tu fe es una fe muerta, porque está ensimismada, está solamente en el pensamiento. Pero una fe, el círculo de la fe es escuchas lo que te está diciendo, lo entiendes en tu pensamiento, y después viene la obra. Y la expresión es la obra de la fe. Por eso la fe siempre es una obra. Y la obra y la gracia tiene que ver con la obra de la fe. Eso es muy importante. No hay gracia sin obrar la fe. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Versículo 3 lo que dice es, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, y aquí está el punto importante, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Aquí está una de las cosas muy importantes dentro de la utilización de los dones espirituales que hace Dios dentro de su iglesia. Dios te quiere usar y la respuesta es obvio. ¿Por qué te quiere usar? Pues porque Dios tenía un don en el nuevo nacimiento. Si tú has nacido de nuevo en Cristo, si crees que Cristo murió, resucitó y tienes vida eterna a Él, si has confesado con tu boca que Jesús es el Señor, si crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, entonces eres algo. ¿Qué significa eso? Has nacido de nuevo, has pasado de muerte a vida. Si ha ocurrido eso en tu corazón, hay un don que Dios te puso. Y ahí lo voy a poner con palabras que tal vez no son tan exactas, pero que pueden, por el contexto en el que vivimos, puede funcionar. Hay una expectativa. ¿Sí me explico? Dios puso en ti un don espiritual. ¿Para qué lo puso en ti? Para que lleves a cabo una edificación a quién? A tu hermano. ¿Sí? La forma en la cual tú adoras a Dios no es una adoración individual, no es una adoración personal. Es a través de el uso del don espiritual, es la adoración espiritual, el uso del don espiritual en tu hermano. Y ahí te das cuenta de que la fe es importantísima para la iglesia, que la fe es obra, ¿sí? De lo que Dios nos manda a hacer. Y todo lo que Dios nos manda a hacer tiene que ver con amar a hermano. Por eso Pablo está diciendo que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe dar. ¿Qué es tener un más alto concepto de ti? Es pensar que tú pagas más. Eres más. En pocas palabras, tienes más capacidades que otros. La respuesta entra en la iglesia. Así no funciona la iglesia. Porque aquí no funciona por capacidades. Aquí funciona por dones espirituales. Y los dones espirituales son las capacidades que Dios te dio a ti. Y no te las dio por tu bonita cara, ¿no? Sino te las dio porque Él quiso, o no Él quiso. ¿Para qué? ¿Y cuál es el fin? Para que tú glorifiques a Dios a través de llevar a cabo la obra que Dios te ha dado a través de ese don espiritual. Por eso tenemos más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener es pensar dos cosas, irte a los dos extremos. Ok, ¿nadie te puede ayudar? No, o sea, nadie te puede decir nada porque tú lo sabes todo. Tienes todos los dones espirituales. No, yo me edifico a mí mismo, así casi. O que tú no puedes ayudar a nadie. También saliste del asunto de lo que eres. Lo que eres es que tienes un don espiritual y tienes la capacidad y Dios mismo te dice que tienes que hacer. Sí.
Y dicen, no, yo soy, no, yo no, es que yo no sé original. No, yo no, porque estás que teniendo un más alto concepto de ti que debes de tener. Porque Dios te ayudó para, y es la única manera en la cual funcionas dentro del cuerpo de Cristo. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Quieres decir algo? Y en el fondo, vamos a ver. Que se te hace muy simple, pues ya se le va. El punto se puede luego a veces le pide para. Si te da un ingreso donde hay Dios, lo de riqueza. Y la verdad, por obediencia, se puede ir con que los hombres se metían, o el uso día, porque no tengo dos y el móvil, y los días y yo, es lo más simple por el sino. Entonces, aquí los bajadores tienen los bajadores anteriores, pues también no tienen claro, y a mí sabemos, en lo intentas, en lo mejor a veces pues son, pero Amazon un tema de, bueno, uso para con fondos, yo sé es cuál fue la relación con ese Volvores, all baja presencia. Todo en este bueno, mana ya, concern. Y en el resto de baja bajo, es más que. El estómago, la tercera, bueno, que en que decimos en el solar, y es el lado de los, y el nombre de pensar que la tensión, por el lado se que van, lo bueno que los instrumentos variables, para. De hecho, los jóvenes son la identidad que Dios te ha dado a ti dentro del cuerpo de Cristo. No hay otra identidad diferente. Es como el corazón, su identidad es latir. Entonces, varios ya son necesarios, son son defending in your always where ya walk rather than stare, ¿no? Because of confident people in the world, even now the nations reported para trabajar. ¿Qué pasa con eso? Bones, getting out of course. Muy bien, creo que esa es una muy buena pregunta porque porque se mezcla demasiado el sentido de el don espiritual y de la educación moral, ¿vale? De la buena educación, por decirlo así. El don espiritual no es buena educación. Sí. Porque tú puedes conocer personas que son muy amables, que se preocupan por las otras personas, que hasta te pueden dar buenos consejos. Chao. Pues yo me acuerdo que tenía una maestra de ética y es la persona más ética que conocían. O sea, impresionante. Ella se llevaba al extremo imperativo categórico, ¿no? Y actúa de tal manera que la obra que hagas sea una obra que pueda ser capaz de universalizarse, que todos lo hagan. ¿No? Y él lo hacía, y era una buena persona. O sea, no podías decir qué mala persona es esta mujer. No, todo lo contrario. Era una persona y a veces mucho mejor persona que muchos cristianos. Pero el don espiritual, pues muy importante. El don espiritual, en primer lugar, es una capacidad que Dios te da para caminar dentro de la iglesia, que es ahora tu nueva identidad. Sí. No es para afuera. Afuera te alcanza con buenos modales, con ser una buena persona, con tal vez haber tenido una educación familiar bastante tranquila y bonita. Pero hay personas que son buenas. Se les explica así de sencillo. Que no conocen de Cristo, pero que son buena onda, ¿no? Y no están así como que pensando, ¿qué hacer de maldad? Obviamente son pecadoras, pero porque no han nacido de nuevo, no, por la herencia dada, no. El tema aquí es que el don espiritual no son buenos modales cristianos, son la capacidad espiritual que Dios te da para edificar a tu hermano dentro del cuerpo de Cristo. Pues son los recursos espirituales dentro del cuerpo de Cristo. Por eso estos dones espirituales funcionan dentro del cuerpo de Cristo. Afuera no. Funcionan de adentro, así como tu corazón late para ti. No late para los demás, sino, bueno, obviamente ya latiendo, tú puedes hacer cosas para ayudar a otros. Pero de lo que estamos hablando aquí es que los dones espirituales son básicamente el recurso vital de la iglesia para estar fortalecida, para que después
la iglesia exprese lo que es hacia los que no son iglesia. ¿Sí? Por eso es orden. Entonces, el don espiritual para nosotros es básicamente nuestra identidad dentro del cuerpo de Cristo. Voy a poner un ejemplo muy burdo tal vez. Yo conocí a alguien que era un maestro de universidad, pero que no tenía el don de enseñanza. Y él nunca enseñó dentro de la iglesia, aunque era un maestro de la universidad. ¿Y por qué eso? Pues porque Dios no le dio un don de enseñanza a este hermano, le dio todo y él era feliz haciendo su don, pero tenía un talento y su talento era enseñar a yo fue, ¿sí? La habilidad de enseñanza. Por eso no se mezclan las dos. El don espiritual es algo dado por Dios como Él quiere para que tú, en persona concreta, edifiques a la iglesia en el lugar en donde Dios te ha puesto a edificar. Por eso hay una distinción muy grande. El don espiritual solamente es para aquellos que han nacido de nuevo y sirve para edificar a los que están dentro del cuerpo de Cristo. El talento es otra cosa. Sí. Por eso puede haber maestros de universidades que no tienen el don de enseñanza y que cuando enseñan en la iglesia dices, ¿qué pasó? Sí, es un maestro. Pues no tienen don espiritual. Y no es que sea mala persona, simplemente es que no tienen don espiritual. Por eso los dones espirituales que vamos a ver ahorita rápido son las formas con las que Dios capacitó a la iglesia para que la iglesia camine, madure y vitalmente exprese con una buena salud lo que es hacia los que no son iglesia. ¿Sí queda un poquito claro? Entonces, ese es el punto. No es que los que allá afuera, los que son cristianos, parecen que llevan a cabo, no llevan a cabo pues, lo que hacen es que o llevan a cabo un hábito o el hábito. No. O llevan a cabo otras cosas, pero no son dones de Dios. Sí, por eso es muy importante. El don de Dios solamente es para aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo. Porque el don de Dios es la función de cada uno de los miembros para el bien del mismo cuerpo. Hasta aquí estamos claros. Después, Man. Ahorita coges nada aprende tienes en cuando las autoridades de todas que los estudiantes van a enseñar. Si no, si me vas a hacer sí, las almacenadas, sí, las sanguíneas y cosas, cuando van a decidir en facas, por ejemplo, que en el municipio, tener que correr, una persona, para tener el alcance, pues viene el mismo trabajo, y para no, para hacer esa solución. Por eso, todo, ¿sabes? Y entonces, yo los tengo que sanar, tengo esa persona, sí, es una manera hasta, te lo puede hacer. Pueden bajar también, no los pueden empezar a semana que los niños hacen, sean honrado. Entonces, de se reparte la parte en toda la conveniencia. Bueno, entonces empezó a tener que dices, pero bueno, van heading eso. Pues eso was a más para que el multivaldo, que fueran. Pero outbound sparring fan this for the one he wanna say. No, he didn't and he said, "Well, and it's so they game is not a lot of secret badge and you don't tune out for swimming just the city jumped in." exactamente. O sea, yo he visto a hermanos que apenas saben leer y escribir y que tienen un don de enseñanza impresionante. ¿Por qué? Porque Dios les dio esa capacidad. Y ahí van agarrando y van y se informan y escuchan, ¿no? Y son capaces de edificar a través de la enseñanza. Y apenas terminaron la primaria, ¿no? Sin quedar entonces, ese es el sentido. Por eso nosotros, la iglesia no camina por capacidades o talentos. Camina por dones espirituales. ¿Sí queda claro? Este punto es básico. ¿Y cuáles son esos dones espirituales? Los que dice Pablo enseguida. ¿Ven lo que dice? Nadie debe tener más alto de sí, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es esto de la medida de la fe? Cuando tú naces de nuevo,
Por la fe, Dios te da la gracia. Y dentro de la gracia te da un don espiritual. Sí, es la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí comienza Pablo. ¿Cómo funciona el don espiritual dentro de la iglesia? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, ¿qué dice? Somos un cuerpo en Cristo. Aquí está poniendo clara la importancia de que los miembros tienen una función. Eso es real en tu cuerpo, ¿sí o no? Es lo que realmente ahorita quieres desaparecer de tu cuerpo. No. Hasta la lonja tiene una función Father, those. para los disparos. Además, en tiempos de guerra hay que tener lonja. Pero bueno, hay una función. O sea, un miembro no puede decir, ay, ya me cayó mal mi mano derecha, córtala. ¿Has dicho eso alguna vez? Pues hasta cuando te duele, dices, ay, mucho, pero ¿qué es lo que quieres? ¿Que ya la corten o que salen? Es que saben, ¿no? Así, el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de ¿quién? De Cristo, y en tanto que eres un miembro del cuerpo de Cristo, tienes una función. Y si tú no llevas a cabo la función que Dios te ha dado, ¿qué pasa con el cuerpo? Si tú eres pie y no funcionas como pie, ¿qué pasa cuando tu pie no funciona? Exactamente, camina chueco y ahí anda rengueando. ¿No? Y todos ven, ¿qué te pasó? Pues es que no me funciona. Y así, ¿por qué? Porque los miembros del cuerpo son necesarios, porque su fin es un fin funcional. Por eso el don espiritual en el miembro, en su identidad, es un fin funcional dentro de la iglesia. Por eso les decía las semanas pasadas, la iglesia es y sus recursos se encuentran dentro o en cada uno de ustedes, porque es un don espiritual. Muchas iglesias lo han hecho al revés, ponen a 3, 4 que hacen todo y la otra iglesia y la congregación, no. Los otros nada más sirven para dar dinero. Y no, la iglesia no sirve para dar dinero. Los recursos de la iglesia se encuentran en la vitalidad espiritual del don que Dios te dio. Si tú no quieres hacer lo que Dios te está mandando, y vamos a ver los dones que hay, y nada más quieres dar dinero, hay que ver, a lo mejor tu don es el don de repartir, sí, de repartir, ¿no? Con alegría. No de dejar. Tal vez tienes ese don, o bájame. Lo que estás haciendo es blanquear tu flojera en el espíritu, ¿no? Una lavadora de paz, ¿no? Así como Simón el mago quería pagar. Y ya, para no hacer nada más. Pero el punto importante aquí es entender que los dones espirituales, su fin es el funcionamiento, no que se quede ahí sin hacer nada. Y también te vas a dar cuenta que, aunque no hayas sido consciente, has ejercido tu don dentro de la iglesia en donde has estado. Aunque lo hayas hecho de forma inconsciente. No voy a meter qué es la inconsciencia y el escondo. Pero lo has ejercido tal vez sin darte cuenta. No, pero lo ejerces porque eres un miembro vivo dentro del cuerpo de Cristo. ¿Está acá? Pues vamos, es lo que dice. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, ¿te das cuenta? Todos los dones tienen la misma importancia y valía. Sí. Tú puedes decir, no, pero hay miembros que no son tan importantes como otros. Dices, no, al final todos son importantes, ¿no? Tienen la misma valía. Ve lo que sigue diciendo. Y todo, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. De manera que, teniendo diferentes dones, y aquí está el punto, los dones no son algo que tú eliges. Es que me gustaría estar enfrente, pues siento que yo tengo el don de enseñanza. No, no es que tú sientas que tienes el don de enseñanza. Es algo que Dios te dio y que haces de forma vital. ¿Cómo sé cuál es el don que Dios me dio?
Tú simplemente escucha bien a los hermanos que tienes alrededor lo que dicen acerca de la edificación que tú les traes a sus vidas. Y van a conocer cuál es el don que tú tienes. ¿Sí? No es algo que tú ores, Señor, quiero tener el don de enseñanza. No, es algo que procede de la gracia de Dios simplemente porque Él quiso repartirlos así. Dice, de manera que tienen diferentes dones según la gracia que nos es dada. ¿Te das cuenta? Es algo que Dios te dio, no algo que tú elegiste, no algo que tú compraste, no algo que tú trabajaste, sino es una gracia dada a ti por el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Según esa gracia, esa es tu identidad como miembro del cuerpo de Cristo y esa es tu función. Y aunque no hayas sido consciente, la has utilizado. Entonces hay personas que en algún momento te vas a acercar al hermano y vas a decir, ya entendí eso, tal vez tengas el don de enseñanza. O de repente veas cómo en tu corazón eres alguien que te gusta dar, cuidar al hermano, oye, ¿tienes dinero? ¿No? A veces tienes el don de qué? De repartir. O de repente hay hermanos que se acercan mucho a ti porque les das buenos consejos, pero lo que les estás dando es exhortación. ¿Sí te das cuenta? Y aunque el mismo cuerpo te va diciendo en dónde eres importante, útil, funcional. ¿Y por qué te lo dicen? Por la identidad del mismo cuerpo reconocido. Sí, o sea, no es así como que algo ultra secreto saber cuál es el don que tienes. Si tú lo piensas en el sentido de, yo nunca he sido, o sea, yo nunca he experimentado el don del que Dios me dio, pues en primer lugar está, porque si has nacido de nuevo, sí lo has experimentado, ¿no? Y luego no es algo que puedas sacar con un método, sino es algo que tú ya sabes más o menos por dónde vas. Por eso es lo que Dios te lleva a hacer dentro del cuerpo de Cristo. Es lo que siempre terminas haciendo. O sea, yo me iba a Palo por un tiempo donde andaba de rebaño. Entonces me iba a diferentes iglesias y andaba así dando como vueltas en diferentes iglesias y se te terminaba dando clases. ¿Qué más me dijo? Y así como, no, pero quiero, yo no quiero. Y ahí terminaba. Entonces ya sé cuál es el don que tengo. No es porque yo decidí tener este don, sino porque Dios me lo dio y la iglesia lo reconoce. Así también tus hermanos que tienes alrededor puedan reconocer los dones que Dios te dio. Así que ten confianza y pregúntale a tu hermano. Y pregúntale a tu hermano serio, si no, si es tu hermano para que te llevas pesada. Pues no tiene ninguno. No ni cristiano ahí. No le creas eso, si tienes alguno. No le gusta.